Paraguay es el Día Nacional del Tereré. El tereré es esta bebida que está hecho con yerba mate y agua fría. Agua fría, ajá. ok. Es una tradición que se usa para socializar, incluso para coquetear, y ese tereré se llama tereré novillo, que es el mismo tereré que es este, ¿no? Ajá. Pero lo que caracteriza al tereré novillo es que se sirve de poquito en poquito para que el agua rinda más y la reunión se extienda más. Ok. Entonces, cuéntame, ¿de qué país eres tú? Yo soy ecuatoriana. Ok, bueno, ¿has probado el tereré alguna vez? ¿Has escuchado de él? Nunca he escuchado la yerba mate, Ya. porque viví en Brasil, pero nunca he probado el tereré. Ok, bueno, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Claro, perfecta. Así que espero que te guste. Quiero que seas completamente honesta. Hay mucha gente que no le gusta. Yo sí he probado la yerba mate y a mí me gustó muchísimo. Ok. Ya me vi tu video, así que Ok. es mucho más fuerte de lo que pensé. ¿En serio? Es que estaba un poquito estacionado, o sea, como que estaba en el carro. Ajá. Pero, ¿qué te parece? Me gusta más al final, Ok. porque tiene como un sabor como, no sé, mentolado. Sí. Está muy diferente al que probé hace varios años. ¿Y con qué lo acompañas? Puedes comer algo antes. Eso Sí. se llama terererupá. Normalmente en Paraguay comemos una empanada con un pancito. Sí. Y eso es como Yo siento el que, terererupá. no sé, a mí me dan ganas de dulce en este momento. ¿En serio? Porque es como mentolado y como que me da ganas de picar un chocolate o algo así. Y de hecho, como estamos intercambiando raíces, yo te traje un chocolate de Ecuador. Ay, gracias. Me encantan los chocolates de Ecuador. Ahora son lo buenísimos. puedes tomar con tu tereré. Me gustó mucho. Muchas Ok. gracias. ¿Del 1 al 10? Yo le daría un 8.5. Ok, ¿lo volverías a probar? Sí, por supuesto.